Hola alumnos, ¿qué tal? Hoy en la clase de biología vamos a hablar sobre los seres vivos, ¿no? Entonces, en las imágenes que les he pasado, vamos a ver un conjunto de imágenes donde los animales están en distintos ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, vemos peces debajo del agua, sobre el agua también vemos otro tipo de animales, en lo que son las plantas, encima de los árboles, en la parte de los cielos también vemos otro tipo de animales, ¿no? Entonces vamos a ver y hablar hoy sobre los seres vivos, ¿no? Que son conceptos básicos, ¿no? Entonces hablamos sobre los seres vivos que son los que tienen vida. Entonces, si vemos un plumón, este plumón no tiene vida, ¿no? Entonces, si vemos una tijera, esta tijera tampoco tiene vida, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué. ¿Por qué estos objetos y muchos objetos más no tienen vida? ¿Por qué? Porque nos dice que tengan vida significa que tienen que realizar una serie de actividades que les permiten vivir y adaptarse al medio, ¿no? Entonces, estos objetos no hacen actividades por sí solos, ¿no? Estos objetos no hacen actividades las cuales le permitan vivir, ¿no? Porque este plumón, por ejemplo, termina su uso y ya deja de funcionar, pero no por sí solo. Igual la tijera, alguien tiene que manipular la tijera. Entonces, los objetos no son seres vivos, ¿no? Entonces, sigamos con el siguiente, ¿no? Entonces también nos dicen que todo ser vivo presenta características, tales como, entonces todo ser vivo tiene niveles de organización, por ejemplo, ¿no? Desde lo más pequeño, que es el átomo, que lo enseñamos en la clase de química, por ejemplo, átomo, viene otro átomo, este es por ejemplo un átomo, ¿no? Entonces viene otro átomo y juntos forman una molécula. Entonces, igual, seguimos, viene de repente otra molécula, otra molécula, otra molécula y conjunto de moléculas es la célula, ¿no? Igual, si esto sería una célula, sigue otra célula y conjunto de células es el tejido, ¿no? Esto ya es a nivel biológico, ¿no? Entonces, este tejido, lo mismo, repetimos, ¿no? Este tejido, en otro tejido y forman los órganos. Órganos como por ejemplo nuestro corazón, nuestros intestinos, nuestro estómago, ¿no? Nuestros pulmones, ¿no? Esos órganos, ¿no? Entonces, y conjunto de órganos sigue subiendo, forman todo un sistema, ¿no? Entonces, como el sistema digestivo, sistema respiratorio, ¿no? Muchos sistemas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, y el conjunto de todos esos sistemas forma un individuo, ¿no? Como el que les habla o como ustedes en casa, ¿no? Entonces, pero el conjunto de individuos forma una población. Esta población, conjunto de poblaciones, forman una comunidad. Estas comunidades, al unirse, también forman un ecosistema, ¿no? Entonces, ya esto es a nivel ecológico. Estos ecosistemas pueden ser igual marítimos, en la tierra o en el aire, ¿no? Hay ecosistemas también, ¿no? Entonces, un ser vivo tiene que tener esos niveles de organización. Otra cosa que tiene que tener un ser vivo es el metabolismo. Nos dice que es el conjunto de reacciones que son transformaciones químicas que permiten a los seres vivos, que son los organismos, intercambien sustancias con su medio externo o con el medio ambiente. Entonces, ejemplos de esto tenemos el anabolismo y el catabolismo, ¿no? El anabolismo que va de moléculas simples a moléculas complejas. Un ejemplo de eso es la fotosíntesis. ¿Quién hace la fotosíntesis? ¿Se recuerda? Claro, entonces las plantas hacen la fotosíntesis, ¿no? Entonces, la fotosíntesis es un ejemplo del anabolismo. Y luego de moléculas complejas a moléculas simples es el catabolismo. El catabolismo, un ejemplo del catabolismo es la respiración celular, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos viendo, lo del metabolismo, ¿no? Entonces, un ser vivo tiene niveles de organización. Un ser vivo tiene metabolismo. Ahora otro, tiene un ser vivo reproducción, ¿no? Nos dice que es una función muy importante mediante la cual los seres vivos originan nuevos seres semejantes
e idénticos a sus padres, ¿no? Entonces, los seres vivos también se reproducen, ¿no? Hay distintas maneras de reproducirse, ¿no? De los seres vivos. Entonces, continuamos que tiene niveles de organización, metabolismo, reproducción y crecimiento, ¿no? Entonces, vemos aquí que en el crecimiento puede ser unicelulares, que son aumento del tamaño celular, sus células aumentan, ¿no? Y o pluricelulares, que es el aumento en número de células, ¿no? Un crecimiento unicelular, por ejemplo, este plumón va a crecer solo, crece, ¿no? Entonces, si este plumón es representado por una sola célula, el unicelulares es que el plumón va a crecer, ¿no? En cambio, en el ejemplo de pluricelulares, es que, por ejemplo, vimos que este plumón está ejemplificando una célula. Entonces nos dice que el pluricelulares son aumento del número de células. Entonces habría otra célula más y otra. Entonces eso ayuda a crecer, ¿no? O que una sola célula crezca o conjunto de varias células y entre ellas comiencen a crecer. Entonces hay dos tipos de crecimiento, ¿no? Entonces son niveles de organización, metabolismo, reproducción y crecimiento. Esas son lo que todo ser vivo presenta y se caracteriza, ¿no? Entonces, luego vemos que las características, ¿no? Las características que tiene todo ser vivo son, uno, la nutrición, que es la capacidad de ingerir sustancias nutritivas para obtener energía, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en nosotros mismos que estamos muy cansados, queremos comer, queremos alimentarnos, pero también hay dos opciones, que son autótrofos, que fabrican su propio alimento, como las plantas o algunos protozoarios, ¿no? Esos tipos de animales, o los heterótrofos, que son seres vivos que buscan su alimento, ¿no? Ellos mismos no lo fabrican, sino tienen que buscar otros alimentos. Entonces, también otra característica del ser vivo es que tiene movimiento, ¿no? Capacidad para cambiar de posición o desplazarse a otro lugar, ¿no? Hay muchos animales que son sedentarios, son solo sedentarios en un lugar, pero hay otros animales que se desplazan, viven de un lado para otro. Si se quedan quietos, ¿no? Hay muchos animales que se quedan quietos, ¿de dónde van a consumir su alimento? Entonces tienen que buscar, salir, comer. Entonces, esa también es otra característica. Relación, ¿no? Al interactuar con el ambiente mediante estímulos y respuestas. Por ejemplo, estímulo de sentir frío. Si nosotros sentimos frío, la respuesta que nosotros vamos a dar al cambio climático es que nos vamos a abrigar, ¿no? Si sentimos frío, entonces nos abrigamos, ¿no? Entonces esa relación que tienen los seres vivos. Otro crecimiento, como los dije, unicelulares y pluricelulares, ¿no? El aumento del volumen de la misma célula o de varias células, ¿no? La reproducción. Esas reproducciones tenemos en reproducción asexual, que no intervienen los gametos, o sea, es uno solo, o reproducción asexual, que hay presencia de gametos, de dos, ¿no? Luego tenemos lo que es el metabolismo, que ya dijimos, ¿no? Que es conjunto de reacciones químicas que permiten que los seres vivos intercambien sustancias en nuestro medio externo, como el anabolismo y el catabolismo. ¿Recuerdan el ejemplo del anabolismo y el catabolismo? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? En la pregunta que tenemos, es casi ya al final igual, esta pregunta es que el conjunto de órganos que forma el conjunto de órganos, ¿no? El conjunto de órganos, ¿qué es lo que forma? Y el ejemplo de anabolismo y catabolismo, un ejemplo que acabo de decir hace rato, ¿no? Entonces, el ejemplo del anabolismo y otro ejemplo del catabolismo, ejemplos, ¿no? Y para lo que es su tarea, recuerden que la respuesta es ahora tienen que responder lo que es en el WhatsApp, ¿no? Y la pregunta para lo que son su cuaderno es ¿por qué los virus no son considerados seres vivos? ¿No? ¿Por qué los virus no son considerados seres vivos? Y la otra pregunta es dar dos ejemplos de dos células. Ejemplo de dos células, ejemplo de dos tejidos, ejemplo de dos órganos, ejemplo de dos sistemas, ejemplos de dos poblaciones, ejemplo de dos comunidades y ejemplo de dos ecosistemas, ¿no? Es lo mismo que hemos visto en la segunda imagen.
de cada uno decir 2 ejemplos, ¿no? Entonces, al hacer 2 ejemplos ya vamos a aprender un poco más, ¿no? Entonces, chicos, hasta aquí termina la clase de seres vivos. Nos vemos hasta la próxima o en WhatsApp. Chao, chao.